Hoy entrevistamos en 65 y más a Iñaki Ortega Cachón, doctor en Economía, profesor universitario, consejero asesor del Centro Genomics de Fundación Mapfre, director general de Llorente y Cuenca en Madrid y miembro del comité de expertos de 65 y más, entre otros muchos cargos. Buenas tardes y gracias por participar en este especial de 65 y más sobre el futuro de las pensiones. ¿Qué tal? Muchas gracias a vosotros. Encantado. Bueno, como se dice, empecemos por el principio. España tiene la jubilación del baby boom a la vuelta de la esquina. ¿Cree usted que habrá que hacer recortes en el gasto en pensiones o subir impuestos para pagar las pensiones en un futuro cercano? Yo creo que tenemos una inmensa suerte de vivir en un país como España y que los baby boom vayan a retirarse, pues significa que los baby boom han trabajado muchos años y que llegan con buena salud. Eso es lo primero y lo más importante. España disfruta de una esperanza de vida y una calidad de vida sin igual en el mundo. Somos uno de los países donde más años viven las personas y además lo hacen con una esperanza de vida con salud también altísima. Eso quiere decir que España ha sido capaz de ofrecer las mejores condiciones de vida a millones de personas. Y eso es un gran éxito de la democracia y es un gran éxito de los españoles. Hay que recordar que hasta hace muy pocos años, en la historia de la civilización, muy pocos años, pero en la historia de España unas décadas, pues ser mayor era sinónimo de ser pobre, era sinónimo de miseria, era sinónimo de fragilidad absoluta porque no tenías ingresos, no tenías una pensión. Y hoy eso es un recuerdo del pasado, que además se va borrando. Y por eso yo quiero empezar para hablar de pensiones, hablando de la grandeza de un país como España, de sus instituciones, los gobiernos, pero también las empresas y los ciudadanos que lo han hecho posible, el que seamos el país del mundo donde uno de los países del mundo mejor para vivir si eres mayor por todo lo que acabo de contar. No obstante, tenemos retos, ¿no?, de gasto, de retirada de talento senior de las empresas, precisamente por esa jubilación masiva del baby boom. Y precisamente la última reforma de pensiones que pilotó el anterior ministro, José Luis Escrivá, con esa reforma de pensiones se creó un mecanismo llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que supone pues un alza de cotizaciones para los trabajadores y fundamentalmente para las empresas, precisamente con vistas a incrementar los ingresos para poder pagar ese coste, ¿no?, que se prevé por la jubilación del baby boom, que originará un fuerte alza del gasto en pensiones. Las empresas a las que usted ha aludido antes se han quejado de que asumen un gran coste precisamente en esa financiación extra que se va a requerir. No sé si considera que efectivamente las empresas cargan ya con demasiadas cotizaciones y eso puede hacer pues, que se ralentice la creación de empleo o que aumenten los costes laborales, o considera que en España pagamos cotizaciones e impuestos acorde con lo que se necesita. Bueno, yo me revelo ante el argumento de la suma cero. Me explico, la suma cero en el sentido de que van a haber muchas más personas retiradas y como va a haber más personas retiradas, pues tiene que haber más ingresos para financiarlos. Como si pues solo hubiese esos dos elementos flexibles. Los economistas decimos ceteris paribus, es decir, que no se va que se va a quedar constante esas variables, es decir, que no podemos tocar más que esas variables. Y efectivamente en el año 2050 el 50% de la población pues tendrá más de 50 años. Y eso pues nos va a suponer un incremento pues muy importante de las personas que van a ser beneficiarios de una pensión, si hablamos en el sentido de lo que hoy pensamos y de lo que hoy sucede. Entonces yo
me reveló a hacer prospección de futuro conforme a lo que pasa hoy y lo que pensamos hoy, porque tendremos que hacer una prospección de futuro en función también de lo que pasará en el futuro y de lo que pensaremos en el futuro. Me explico. Esa suma cero no tiene en cuenta que pues habrá que permitir que mucha gente pues siga trabajando más años. Habrá que conseguir que mucha gente que hoy y mañana no son población activa pasen a ser población activa. Habrá que conseguir que mucha gente que no opta por trabajos a tiempo parcial puedan optar a trabajos a tiempo parcial. Y todo eso hay países en el mundo que nos lo han enseñado. Si pensamos en Suecia, donde las tasas de actividad de los mayores de 50 años, de 55 años, superan en 20 puntos o en 15 puntos, en algunos casos, a lo que tenemos en España, nos lleva a pensar que no puede ser estático y que podemos tener más personas trabajando, por ejemplo, como tienen en Suecia, más mayores que quieran trabajar. Pero si pensamos en otro elemento dinámico que no tenemos en cuenta hoy, que por ejemplo es pues los trabajos a tiempo parcial, veremos que en Alemania también hay muchísimas más personas mayores que optan por trabajar unas horas. Y eso también sería dinámico y no nos permitiría solo recurrir al aumento de cotizaciones, porque conseguiríamos unos ingresos extra en el sistema. Hemos hablado de más población activa, hemos hablado de más trabajo a tiempo parcial, pero podríamos hablar también de más personas conciliando pensión y trabajo, con lo cual también serían más ingresos para el sistema. Una cuarta vía podría ser también luchar contra determinados fraudes y determinada ineficiencia que tiene el sistema, y que lo sabemos, y que eso permitiría sanear mejor las cuentas. Es decir, he citado 4 ejemplos de circunstancias, de palancas que nos llevarían no solo a pensar que esto es estático y que el aumento de la población tiene que pagarse con aumento de las cotizaciones. Por supuesto que hay una quinta palanca que puede ser adaptar las cotizaciones, pero también las cotizaciones tienen que adaptarse de una manera que sean sostenibles, porque si no lo que podemos conseguir es el efecto boomerang, que haya muchas personas, empresarias que no quieran contratar y que desincentiven ese aumento de la población activa, y que lo que estemos consiguiendo es perjudicando a medio plazo el propio sistema de financiación de las pensiones. Pues precisamente que hablamos de talento senior, de esta conciliación o esta posible extensión de la prolongación de la vida laboral de las personas, de momento de forma voluntaria, que es como se está incentivando en este momento. Esto entronca con el talento senior, que es uno de los grandes olvidados hoy en las empresas españolas y probablemente también pase en Europa. ¿Qué medidas cree que hacen falta para evitar que los despidos o el edadismo, los procesos de jubilación anticipada en muchas empresas que no son voluntarios, para evitar esta pérdida de efectivos en el mercado laboral? Primero, es necesario que nos demos cuenta que el talento senior sigue aportando a la sociedad al día de hoy. A base de hablar de estas cuestiones, se nos olvida que hay más población activa de más de 55 años que de menos de 30. Y eso acaba instaurándose en la sociedad. Y parece que no hay mayores autónomos, no hay mayores buscando un trabajo, no hay mayores ya trabajando, siendo parte importante del sistema productivo español. Y hay que decirlo alto y claro, cerca de 5 millones de españoles que superan los 55 años están en el mercado laboral. Y son unos cuantos millones más que los de menos de 30 años. Y hay que decir claro que hay muchos seniors que les gustaría trabajar y no pueden, desempleados, pero les gustaría trabajar y no pueden. Y hay que decir más alto y claro que hay casi 1 millón de seniors autónomos, apenas 100 y pico mil de jóvenes autónomos. Es decir que, lo primero, poner en valor lo que ya aportan los seniors.
y lo que supone en la economía española. Sin los seniors trabajando hoy, la economía española no funcionaría, entraríamos en depresión y entraríamos en colapso. Entonces, no solo hay que reclamar más talento senior, sino atención al que hay mucho. Y con eso conseguiremos darnos cuenta de que el emprendimiento, por ejemplo, o el gobierno de las empresas, o los autónomos administradores, pues sin los mayores no existiría, no tendría sentido, porque son una gran mayoría. Solo en España, pues uno de cada tres autónomos son seniors. Es decir, eso es muy importante. A partir de ahí hay un recorrido importante, hay un margen por recorrer para conseguir que de los 16 millones, casi 17 millones de españoles que tienen más de 55 años, pues trabajen más de los 5 millones que lo hacen ahora. Eso no quiere decir que se tiene que poner a trabajar una persona de 80 años, pero personas de 80 años que quieran seguir trabajando deberían poder hacerlo, y deberían la administración, a través del sistema de conciliación de la pensión y el empleo, permitírselo, y hoy es muy difícil conciliar esas cosas. También había que concienciar a las empresas, no solo la administración, de que los seniors son una fuente de riqueza, que hoy la población es senior y que el consumo viene de los seniors, y que es imposible servir a los seniors desde empresas que no tienen empleados seniors. Y habría que incentivar a que contraten seniors, porque es la mejor forma para una empresa de ser competitivo y vender más. Y también habría que incentivar a los propios seniors para que, por muy atractivo que parezca iniciar un proceso a los 52 de recibir un subsidio, o recibir una pensión, o recibir una prejubilación, eso va en contra de sus propios intereses, porque eso está impidiendo mayor cotización para la pensión futura, porque además está lesionando su salud, porque está demostrado, y cualquier estudio científico nos lo dice, que cuando un senior trabaja, cuando una persona trabaja, tiene mejor salud siempre, y que no tienen que desistir y salir fuera del mercado laboral, ni siquiera ser población activa antes de tiempo. Todo eso, Estado, empresas y personas, debería empaquetarse en un gran plan de economía senior en nuestro país, porque tenemos las mejores condiciones del mundo para liderar esta economía plateada, que tiene unas derivadas que estoy seguro que a lo largo de la entrevista podremos ir desentrañando. Porque de hecho, bueno, precisamente 65 y más nació ahora hace 5 años, y en estos años hemos constatado desde el periódico que se ha girado bastante el punto de atención hacia los problemas de la economía senior y de los aportes de la economía senior, de los que precisamente usted conoce mucho, porque a través de su trabajo en el Centro Genomics de Fundación Mapfre, y no sé si en este sentido puede hacer alguna aportación de este cambio, o en qué hemos mejorado, ¿no? O dónde estamos. Nos falta este plan, ¿no? Este gran plan que acaba de reclamar, pero no sé si estamos mejor de lo que estábamos hace 5 o 10 años, o en qué hemos mejorado y qué nos falta por mejorar. Hemos mejorado sin duda, hemos puesto en el foco de la opinión pública la importancia de los seniors. Hay amenazas, pero yo quiero centrarme en las oportunidades, y las oportunidades tienen que ver con lo económico. Una población senior que tiene vivienda en propiedad, que tiene patrimonio, que tiene salud, que tiene además una ambición por hacer cosas, muy vinculado a todo lo anterior, claro. Es sin duda una fuente de riqueza para aquellas empresas y aquellos emprendedores que lo quieran ver. Si eso lo pones en el ámbito global, es un mercado maravilloso. Los economistas hablamos de un mercado azul, es un mercado, un océano azul, donde se puede crecer las compañías, donde pueden ofrecer bienes y servicios que no lo hacen ahora.
es un mercado que va a crecer sí o sí 2 dígitos todos los años. Entonces, la oportunidad que tiene España es generar empresas, generar oferta para los seniors de España y de todo el mundo, porque no es una locura plantearse que España sea el mejor lugar del mundo para retirarse. Ya lo es para muchos españoles, para una gran mayoría de españoles, nos lo dice la estadística oficial. Pero ¿y por qué no para los retirados de cualquier parte del mundo? ¿Por qué no? Eso sería construir una industria de la economía plateada al estilo de lo que hizo en su día Florida, de lo que ha intentado Florida en los Estados Unidos, de lo que ha intentado Portugal o Grecia. Y eso significa una gran apuesta público-privada por generar una industria que se llama de la economía plateada, que pasa por ofrecer casas, por ofrecer servicios, por ofrecer cuidados, por ofrecer tratamientos y por ofrecer experiencias a seniors de todo el mundo y también los españoles, de la mano de empresas españolas que ofrezcan todo eso y que genere un círculo virtuoso en la economía patria. Desde luego. Bueno, por lo que ha dicho hace un momentito, entiendo que este ruido que a veces se oye en torno a los mayores, a las pensiones, etcétera, etcétera, de enfrentamiento entre generaciones, ¿no? Como si los mayores quitaran el empleo a los jóvenes o como si el tener que pagar unas pensiones futuras estuvieran cercenando las posibilidades actuales o a medio plazo de los jóvenes. Este ruido, llamémoslo ruido, porque es verdad que no hay un debate sobre esto, pero que a veces parece un poco preocupante con intentar querer enfrentar estas generaciones, no se sabe por qué, porque parece ser que está demostrado, y si no, dígamelo, que el hecho de que las personas mayores trabajen no quita el empleo a los más jóvenes. Así es, y esto es una de las amenazas que citábamos al principio, ¿no? O hace unos minutos. Parece que se ha instaurado que si se quiere hablar de los problemas de los jóvenes, las tasas de precariedad en el empleo, o especialmente pues, la dificultad para emanciparse y comprar una vivienda, pues eso está causado por los mayores, porque están extrayendo o están detrayendo, mejor dicho, recursos del sistema vía pensiones de los jóvenes. Y eso tengo que decir que es rotundamente falso, porque también otra vez estamos hablando de un juego de suma cero, como si el empleo, como si los recursos públicos fuesen limitados y lo que va a un sitio no puede ir a otro. Entonces, como todas las trampas mentales, todos los sesgos cognitivos, pues está basado en determinados prejuicios o en determinadas ideas que parecen fáciles. Y es fácil pensar que si contrato a un mayor, ya no puedo contratar a un joven. Es fácil pensar que si el mayor no se jubila, ese puesto sigue ahí, por tanto el joven ha de esperar. Es fácil pensar que si dedico unos millones, unos cientos de millones, unos cientos de miles de millones a las pensiones, pues eso no podrá ir dedicado a los jóvenes. Es fácil de pensar, pero el reto es explicar que el empleo no es estanco, sino que lo crean las empresas en función de determinadas oportunidades. Y hay unas oportunidades ahora vinculadas, por ejemplo, a la economía senior, que haría que muchos jóvenes puedan trabajar en la economía senior. Es decir, ¿dónde está escrito que no puedan trabajar en el ámbito de los cuidados, en el ámbito del ocio para mayores, en el ámbito del consumo para mayores los jóvenes? ¿Por qué no van a trabajar ahí? Entonces, y también podrán trabajar seniors. Es decir, no es estanco, no está congelado. Tú puedes generar nuevas oportunidades. Al mismo tiempo, donde está escrito que no puede haber nuevos ingresos en el erario público que permitan pues ayudar a los jóvenes. ¿Por qué no? De nuevo, otra vez, si somos capaces de generar una industria senior, si somos capaces de dar empleo a muchos seniors, habrá más ingresos en las arcas públicas, incluso si alargamos la edad de jubilación, si permitimos la conciliación
del trabajo y la pensión, habrá más ingresos y eso permitirá que pueda, de alguna manera, pues, financiarse algunas cuestiones que tienen que ver con los retos de los jóvenes. A más, si permitimos que vengan muchas personas de todo el mundo aquí y que traigan pues su capital, que traigan su capacidad de consumo, eso genera unos impuestos extra que permitirá de nuevo que pues haya más recursos del sistema y más empleo para los jóvenes. Yo he puesto el ejemplo en el ámbito que nos ocupa a nosotros aquí, pero hay muchos otros ámbitos y muchas otras industrias para desmontar esa falacia, ¿no? Además, si miramos los países del mundo donde hay menos desempleo juvenil, nos encontraremos curiosamente que es donde más empleo senior hay. Por tanto, no es verdad que tener a mayores trabajando perjudique a los jóvenes. Veamos esos países tan dinámicos que conocemos, que están muy cerca de nosotros, Alemania, Suecia, otros países también que admiramos. Veremos que hay poco paro juvenil, poco desempleo, pero que hay muy alto tasa de actividad senior. Siguen trabajando, al revés, no perjudican a los jóvenes, sino permite que otros muchos se instalen en el mercado de trabajo, que entren al mercado de trabajo. El problema de los jóvenes no está en el de los mayores, ni el de los mayores en los jóvenes. Nosotros tenemos que ser capaces de generar las mejores condiciones en un país, competitividad, dinamismo, para que jóvenes y mayores sigan activos y no estén enfrentados entre ellos. Claro, España, lo ha citado antes, tiene una enorme tasa de paro juvenil, pero también tiene una gran tasa de desempleo senior. Desempleo senior que además tiende a cronificarse, según todos los estudios, convirtiéndose en desempleo de larga duración, que afecta más a los mayores y además a las mujeres senior, por diferentes circunstancias que de hecho desde Fundación Mapfre se ha expuesto en algunos de los últimos estudios que han realizado, pues por muchas veces atención a los cuidados que las mujeres necesitan más o carreras laborales más irregulares. No sé si para este tipo de problema, si esto cree que tiene que ver con el edadismo, un poco en el mercado laboral, o son otras circunstancias, el hecho de que los mayores acaben como arrastrándose, ¿no?, a una situación de desempleo que la mujer lo tiene incluso peor. Sin duda. Y esto además se ha demostrado que estamos hablando de una discriminación por edad y género. Y esa discriminación por edad y género está implantada en la sociedad y está implantada en las personas que contratan, por desgracia. Varios experimentos que se han hecho en los últimos años, alguno muy reciente que se hizo en el País Vasco, demostraron que cuando los currículums son ciegos y no se ve la edad ni el género, las personas que tienen la responsabilidad de contratar eligen a personas mayores y mujeres. Cuando ven la edad y ven el género, el mismo experimento, los mismos no eligen a esas personas. Porque hay un sesgo, porque hay un prejuicio y porque acabas pensando lo siguiente. Uno, que la edad es fragilidad, cuando es radicalmente falso. La edad es fragilidad pues a partir de los 75 años. Pero en España, por supuesto, en términos generales, de 55 a 75, una inmensa mayoría tiene una buena salud y está en perfectas condiciones para trabajar. Segundo prejuicio, la obsolescencia. Por supuesto que una persona de 85 o 90 años se encontrará con problemas, lo habéis analizado muy bien en 65 y más, para acceder a Internet. Pero, ¿qué persona de cualquier edad no tiene problemas para hacer, por ejemplo, la declaración de la renta con el programa Padre? Tengas 55, 70 o 35. Es decir, sí. La obsolescencia es un problema tecnológica,
es un problema, efectivamente, a partir de unas edades avanzadas, pero también hay un problema de que no hay aplicaciones amistosas y eso significa a todas las edades. Aún así, hemos comprobado en diferentes estudios que los españoles, cuando somos mayores, tenemos una menor brecha digital que los europeos. Datos oficiales. Que hay 12 millones de españoles de más de 55 años que están en Internet y que cada año 1 millón más entra en Internet. Comercio electrónico, para informarse, para comprar, para socializarse, para 1000 cuestiones están así. Por tanto, ese segundo, o ese ámbito también de discriminación que tiene que ver con la obsolescencia, con la tecnología, también tendríamos que desterrarlo porque es un prejuicio. Y el último es, y ya termino, que es mujer y cuidados. Y entonces, pues, no contratas a una mujer porque crees que va a tener que estar pendiente de sus nietos, que va a tener que estar pendiente de su marido, que va a tener que estar pendiente de su familia. Y tenemos que decir alto y claro que, bueno, pues que de 55 a 70 años las mujeres tienen mejor salud que los hombres, que las mujeres de hoy pues no son las mujeres de hace 30 o 40 años y que las mujeres de hoy están muy preparadas para seguir en el mercado laboral y que lo que tienen que hacer muchos contratadores es probarlo y se darán cuenta que esos prejuicios que tienen pues no están basados en la realidad y que van a tener altísimas profesionales para trabajar, como ya lo saben, muchos sectores, y muchos sectores vinculados a la salud, muchos sectores vinculados al bienestar, muchos sectores vinculados a la belleza, muchos sectores vinculados a la moda, lo saben y arrasan las mujeres con porcentajes del 70 y el 80% trabajando en muchos de estos sectores. Y que nadie piense que me estoy refiriendo a los cuidados, que también si no me estoy refiriendo a moda, me estoy refiriendo a belleza, donde las mujeres pues copan todos esos puestos porque lo hacen muy bien y porque tienen un altísimo desempeño. Pues no sé si quiere añadir algo más a este respecto, porque vamos a cambiar de tercio hacia otro problema detectado hace mucho tiempo en la economía española, que es la falta de ahorro. Y la falta de ahorro para la jubilación, fundamentalmente, o el desinterés o el desconocimiento. Esto también quiero que me diga cuál es su opinión. Si no ahorramos por desconocimiento, por desinterés, porque realmente la economía familiar no da para mucho, y los problemas de este ahorro, de esta falta de ahorro para la jubilación, ¿dónde nos puede conducir? Habida cuenta de que un vehículo que se ha usado tradicionalmente, como los planes de pensiones individuales, desde un reciente hachazo fiscal, tiene muy reducida la aportación anual. No sé si todo esto complica el panorama del ahorro para la jubilación. Lo complica mucho todo lo que has citado. Y aquí hay que decir que los españoles confían en un sistema de pensiones público, es evidente. Confían. Piensan que el sistema de pensiones pues, les va a servir, se van a beneficiar de él pues, cuando llegue la edad de jubilación. Y esa confianza ciega en el sistema de pensiones pues, les lleva a minusvalorar algunas de las cuestiones que estamos hablando hoy. Y es que, por supuesto, les cubrirá, pero quizás igual no con la generosidad actual. Y les cubrirá, pero con un porcentaje más bajo de su último sueldo, que hoy es altísimo. Minusvalorar esos riesgos tiene que ver también con una falta de educación financiera del país, en el que pues, no hacemos una correcta previsión de cómo va a ser nuestro futuro, porque no tenemos información, porque también sería bueno que nos digan pues, todos los meses recibir una carta, esta va a ser su pensión. Usted tiene ahora, pues, y cuando vieses esa carta dirías, vaya, pues igual tengo que ahorrar para tener esa pensión más alta, ¿no? Para evitar los problemas. Por tanto, confianza en el sistema de pensiones. En segundo lugar, falta de educación financiera y minusvalorar esos riesgos de cara al futuro. Y todo eso teniendo en cuenta que no hay un sistema, o no se incentiva un sistema de ahorro para la vejez
que esté basado en un pilar, en pilares alternativos al de lo público. Y estamos pensando en otros pilares que hay, que son los planes privados de pensiones, donde pues, hoy pues, estamos viendo las malas noticias de cómo se han derrumbado las cifras por la falta de apoyo vía fiscal. En segundo lugar, los planes de empleo, es decir, ahorrar con tu empresa para la jubilación futura, donde a pesar de los bien intencionados intentos del gobierno, pues es muy difícil, porque la situación económica no es sencilla para que las empresas aprieten el cinturón. Si les decimos que tienen que aumentar las cotizaciones, pero además tienen que ahorrar con los mayores o con sus empleados, pues no da para todo. Entonces, esos dos pilares no van bien, planes de pensión de empleo, planes privados. Luego hay un cuarto pilar menos conocido, que tiene que ver con hacer líquido tu patrimonio inmobiliario, tu casa, donde en comparación con el Reino Unido, con otros países, apenas hacemos nosotros cosas, pero no hay que olvidar que el ahorro principal de los españoles está en la casa y que hay fórmulas, hipoteca inversa, nuda propiedad, alquiler inverso, vivienda inversa, hay muchas fórmulas que permiten tener esos ahorros convertidos en líquidos y poder asumir por los últimos años de tu vida con una liquidez que de otro modo no tendrías vía pensiones públicas. Claro, porque precisamente, como lo acaba de decir, uno de los problemas es que no las empresas españolas, son mayoritariamente pymes, no tienen poderío económico suficiente o no tienen las suficientes bases como para poner a disposición de sus trabajadores planes de pensiones de empresa. No sé si con la nueva legislación que nos prometen que 2024 va a ser un año donde va a haber un despegue de los nuevos planes simplificados para autónomos, planes sectoriales, pero claro, todo esto, como ha dicho, no es sencillo y lleva tiempo. Pero para mientras tanto, sucede que la posibilidad de ahorrar en tu plan personal se ha reducido a 1.500 euros anuales, lo cual, claro, la industria está alertando terriblemente sobre la caída que ya ha citado de aportaciones. Pues yo, para terminar ya con este tema del ahorro, supongo que, no sé, tenemos encima también 2025, va a entrar en vigor la liquidez total de planes de pensiones si el gobierno no lo impide, es decir, se va a poder sacar el dinero ahorrado que cumpla 10 años en planes de pensiones. Toda la industria está poniendo, el grito en el cielo, porque esto creen que va a suponer o puede suponer un gran problema. No sé si esto lo ve como un problema añadido o es algo que tendremos que ir toreando con la improvisación que parece que se instala, ¿no?, con este tipo de medidas, o eso es lo que la industria de la previsión social complementaria critica. Hemos cercenado los planes individuales de pensiones sin que hayan despegado los colectivos. Yo creo que en este ámbito hay que ser serio y hay que pensar más allá de las coyunturas. Y tenemos que darnos cuenta del inmenso reto que tenemos por delante. Tenemos un país magnífico que tiene que seguir siendo uno de los mejores lugares del mundo para retirarse. Y para eso, pues tenemos que saber que el ahorro, sea en cualquiera de los pilares de la previsión social, los tres conocidos, incluso en el cuarto que he mencionado, que tiene que ver con el patrimonio inmobiliario, hay que apoyarlos. De nuevo, un argumento que está apareciendo en esta entrevista y es pues los vasos comunicantes y las situaciones estancas. ¿Dónde está escrito que si apoyas un sistema de pensiones público no puedas apoyar un sistema de pensiones privado, de planes de empleo o de licuación del patrimonio inmobiliario? No es incompatible y tenemos que apoyar cualquiera de esos cuatro pilares aprendiendo también de los vecinos nuestros y eso hace que tengamos que superar prejuicios ideológicos y tengamos que permitir que el sistema público esté saneado, permitir que el sistema privado esté incentivado para que puedan incorporarse muchas personas a ese ahorro y no ponerle
de alguna manera trampas para que no tenga sentido económico, que los planes de empleo sean apoyados al mismo tiempo fomentando las mejores condiciones para las compañías que son los que lo van a pagar, generemos un ambiente amistoso para que las empresas puedan pagar las pensiones futuras de los empleados. Si lo que nos dedicamos es a ponerles trabas burocráticas, fiscales, contributivas, pues no conseguiremos que apoyen los planes de pensión y de pensiones públicas, de empleo, y en último lugar, insisto, no es incompatible, garanticemos que un país de propietarios como es España pueda beneficiarse de ese ahorro y hacerlo líquido cuando las personas sean mayores y quieran complementar las 3 vías de previsión social anteriores. Pues con este mensaje final me quedo, que creo que tiene una rotundez evidente. Darte muchísimas gracias por acceder a esta entrevista y que creo que ha sido muy enriquecedora. Muchísimas gracias.